Hola hermanos, hoy nos volvemos a juntar y leyendo el libro de Hebreos, capítulo 8. Pero antes de empezar quisiera orar. Padre, en esta noche te damos muchas gracias, Dios mío, por estar bien. Gracias porque tú nos has acompañado en esta semana, Señor, y podemos llegar al día de hoy a esta reunión, Señor, al estudio de tu palabra, Padre. Te doy gracias porque existe este medio, Señor, de poder comunicarnos con los hermanos y así también, Padre, poder estudiar tu palabra, Dios mío. Te doy muchas gracias y te pido de tu ayuda, Señor, en esta hora para que pueda ser entregada de buena forma a mis hermanos, Señor. Te doy muchas gracias y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Veamos entonces qué es un pacto y si se habla de un nuevo pacto, ¿cuál era el antiguo? Voy a leer. Pacto es un acuerdo legal entre dos partes. Un acuerdo mediante Dios se relacionaba con su pueblo. Bueno, aquí en la Biblia se mencionan tres pactos frecuentes: el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el nuevo pacto. El primero, si es abrahámico, Abraham, muy bien. Y lo encontramos en Génesis 2, donde el Señor lo llama a Abraham y le dice: Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. También lo encontramos en Génesis 15, versículos 5 y 6, y dice: Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Ahí Dios le promete a Abraham un hijo y que iba a tener tal descendencia como las estrellas, siendo que en ese momento Abraham, y Sara ya eran viejitos y no tenían hijos, pero
La diferencia fue que Abraham le creyó. También, bueno, respecto al pacto mosaico, lo encontramos en Éxodo 20, 1 y 2. Si ustedes le preguntan, ¿se acuerdan dónde están los 10 mandamientos? Sí, en Éxodo 20. De inmediato en nuestra cabeza. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí el Señor le recordaba de dónde lo habían sacado. Pero existe este pacto en Éxodo 24, 8, donde hubo un sacrificio del becerro. Y dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí hicieron un sacrificio de sangre. Entonces, ¿cuál sería el nuevo pacto? ¿Dónde más hubo sangre de esta, algo potente, digamos? Con nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, su sangre fue derramada por nosotros. Y esto fue profetizado por Jeremías, 600 años antes que Jesús naciera. Este profeta profetizó y está escrito en Jeremías 31, versículo 33 y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Imagínense, el Señor le había prometido de esa forma, que ya no sería a través de tablas o de pergaminos o de otras formas, sino que de adentro hacia afuera. Ahora que ellos creyeran en el Señor, iba a ser algo distinto. Y por eso tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo, donde fue el sacrificio, el único sacrificio, y así nosotros podemos ser limpios de pecado. Entonces, digamos como capítulo 8 de Hebreos, el versículo central es el número 6, donde ahí vamos a poder ver 3 conceptos que vamos a ir desmenuzando, que dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, ¿cuáles son estas palabras? Mejor ministerio, un mejor pacto y mejores promesas. Y si habla de mejor, ¿qué podría decir uno? Que a ver, ¿qué es mejor? Es algo superior, es algo excelente, es algo perfecto. Cuando uno dice, no, esto es mejor que el otro, uno tiene la certeza que es algo mejor que es, la palabra dice mucho mejor que el antiguo. Vimos que en el pacto, digamos, antiguo o antes con el pueblo de Israel, que la gente no obedecía, que el Señor, yo creo que se cabeceaba, tenía distintas ideas de ver cómo el pueblo le podía obedecer y seguir. Entonces, en estos 3 conceptos los vamos a abrir, como les digo, sobre el ministerio del Señor. Primer punto. Si usted le preguntó cómo fue el ministerio del Señor aquí en la tierra, el Señor con la gente fue humilde, fue amoroso, compartía con ellos, hacía milagros. Entonces fue algo incomparable. Y podemos leer el versículo 6 donde dice, el versículo 1, donde dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, y esa palabra tal hace un énfasis. No es como, un sumo sacerdote. No, el Señor, como hemos visto en los otros capítulos, Él es único. Él es todo. Y en este caso es tal sumo sacerdote. Y esa palabra tal, no sé si les recuerda a ustedes en Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces el autor hace esa mención de que de tal forma que uno no lo comprende, no lo entiende, con tanto amor el Señor nos tiene, o su misericordia, que entregó a su único Hijo.
Entonces, de esta misma forma, cuando dice tal sumo sacerdote, está haciendo esta mención, este llamado. El segundo punto, lo que el primero es ministerio. El segundo, un mejor pacto. ¿Por qué sería un mejor pacto al anterior? Ahí en Jeremías decía, porque iba a quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. El cambio iba a ser desde adentro. Y eso lo confirma en el versículo 9, donde el primer pacto, digamos, no funcionó mucho. Y no por el Señor, no por Dios, porque tuvo malos planes, para nada, porque la gente, bueno, pues dice, qué terco. Ahí usted ocupe qué palabra usa más conocida para la gente de ahí. ¿Qué dice? Versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Yo creo que el día del Señor dijo, ya no queda más, voy a tener que hacer un nuevo pacto para la gente que venía, y por eso el Señor también murió por nosotros. Entonces, como les digo, el cambio iba a ser de adentro hacia afuera. Estaban los 10 mandamientos, que de una forma más resumida, pero aún así, digamos, la gente era porfiada. Bueno, en Filipenses 2:13 dice, el Señor coloca en cada uno el querer como el hacer, por su buena voluntad de Dios. Así que de esa forma iba a ser nuestro cambio. No sé si ustedes han hecho que cuando oramos o pedimos perdón al Señor, que perdone nuestros pecados y que podamos ser limpios con la sangre de Jesús, se olvidan. El Señor promete, y ese es el tercer punto donde dice que vendrán mejores promesas, donde el Señor dice, no sé si lo lograron captar en el versículo 12, el Señor dice que se va a olvidar de nuestros pecados. Leamos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Ven? El Señor está con los brazos abiertos esperando que nosotros podamos acercarnos, podamos pedir perdón, podamos ajustar cuentas, y el Señor ahí va a estar, nos va a perdonar y Él no se va a acordar de nuestro, digamos, pasado o de algún pecado que quizá uno todavía lo tiene ahí en la mente, pucha, pero yo hice esto. De hecho, ya no vendría del Señor, porque el Señor, aquí está confirmando, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si en algún momento a usted se le viene un recuerdo de algo que usted ya pidió perdón al Señor o a la persona afectada y vuelve a la mente, no es del Señor. Así que ahí ore de inmediato, que saque cualquier pensamiento que no corresponde a su mente, que no se atormente, porque el Señor dijo que iba a, digamos, que no se iba a acordar de los pecados. Quiero también que nuestro perdón sea sincero. Bien, hermano, entonces como resumen, capítulo 8 de Hebreos, centralizado en el versículo 6, donde el Señor, bueno, ahí el autor decía, iba a ser un mejor pacto, un mejor ministerio, mejores promesas. Y eso tenemos que tener en nuestra mente, que el Señor es todo. Y aquí como resumen, Jesús es el mejor en todo. Y debemos vivir entonces una vida cristiana de calidad, haciendo honor a la perfección de nuestro Señor y Salvador. Amén, hermanos. Y pasamos a los avisos. El día sábado, tenemos un taller virtual a las 3 de la tarde, donde van a haber un monitor por vía Zoom. Va a haber unos monitores que nos van a indicar, nos van a enseñar tips para mejorar justamente nuestros videos, relacionarnos así vía internet, por nuevos programas, porque no sabemos cuándo vamos a volver ya a la iglesia, a reunirnos, y por mientras este es el medio. Bueno, el día domingo la reunión a las 11 de la mañana y después a las 4 de la tarde
Queremos que sea una tarde de saludos y mensajes entre hermanos. Están todos considerados. Yo creo que ya a todos les llegó el mensaje que a qué hermano le va a tocar escribirle, y ese día a las 4 queremos que sea distinto, y usted, hermano, puede hacerse el tiempo de escribirle a la persona que le tocó un mensaje o un saludo o una palabra de aliento que pueda animar al hermano, y asimismo a esa hora le va a estar llegando un mensaje a usted. Así que el Señor que les bendiga, anímense, hermanos, y nos vemos pronto. Chao, hermano, cuídense.